Estimados amigos, una vez más en su programa Economía, Mercado y Libertad de Empresa. Recuerde usted que este programa lo que pretende es ser un difusor de conocimiento en el que a usted le permita tener ideas, tal vez no pensemos en ideas nuevas, pero sí un conocimiento que nos dé la oportunidad de hacer el análisis, de complementar nuestras propias ideas con las de otros personajes, como en este caso, el día de hoy que tenemos acá con nosotros a Zoltán Rodas, quien nos va a contar algo, pues que les he de contar yo a ustedes, que yo no sabía que existía como tal. Entonces me lo encuentro y digo, no hombre, esto hay que darlo a conocer. Así que Zoltán, muchas gracias por aceptar estar acá con nosotros y empecemos por contarnos cuál es la institución a la que representas. Sí, muchísimas gracias, Carlos, por esta invitación. La verdad es que en Guatemala el tema de la corrupción, de la transparencia, etcétera, se vuelve tan relevante para los negocios, para las instituciones de gobierno, que decidimos fundar el capítulo Guatemala de World Compliance Association, que es una institución sin fines de lucro, fundada en Madrid, España, y con presencia en más de 16 países de América. Somos la institución, la asociación de cumplimiento en español más grande del mundo y promovemos, fomentamos la cultura del cumplimiento de la ley, de la ética, de la integridad, cómo hacer las cosas correctamente. A veces uno dice, bueno, quiero hacer las cosas bien, pero ¿cuál es la forma? Nosotros apoyamos a instituciones tanto públicas como privadas para que creen sistemas que les permitan que toda la institución trabaje en función del cumplimiento de la ley. Y en este sentido, cuando hablas de sector obviamente privado y público, ¿qué tanta incidencia en lo público? Bueno, como es un capítulo a nivel internacional, ¿verdad? Están en varios países, se origina en España. Entonces, empecemos, digamos, con este tema. O sea, lógicamente los más interesados son el sector privado. El sector privado está tomando la iniciativa, porque el compliance, lejos de ser un sistema que pone más controles, que a veces eso se confunde, porque uno dice, ya viene la gente de cumplimiento normativo y lo que hace es poner más controles, lo vuelve más burocrático. Lejos de ser eso, es un apoyo al negocio. El compliance es la forma correcta de hacer negocio. Y todos los que hemos estado en este mundo del compliance debemos de entender de que lejos de estar, no somos una entidad fiscalizadora de las áreas de negocio de las organizaciones, sino que somos un acompañante para estar al lado de ellos, diciéndoles cómo hacer las cosas de acuerdo a la regulación, pero principalmente de acuerdo a las normas éticas, a los valores, para que se tomen decisiones en función a eso. Uno de nuestros socios tiene la premisa y dice, es más valioso el socio que el negocio. La reputación de los socios de la empresa es muchísimo más valiosa y van a perder negocios con tal de mantener su reputación. Esa es la cultura que nosotros estamos tratando de crear, ¿verdad? Es decir, cómo hacer para que no aceptar cualquier cliente, por ejemplo. Los bancos que tienen una regulación muy estricta, ellos tienen que definir con qué clientes van a atenderlos y qué clientes no. Pues esa cultura debe ser también permeable para todo tipo de organización. No se hace negocios con todo el mundo, ¿verdad? Perdón, se me ocurre preguntarte algo ahorita. Por ejemplo, ustedes, pensemos en un caso hipotético, tienen una institución bancaria certificada con ustedes. Sí. Y de repente ustedes se enteran que ellos están haciendo negocios con alguien que no necesariamente es lo más correcto. ¿Eso significaría perder la certificación que ustedes les dieron? El tema de las certificaciones, pues nosotros somos un organismo certificador totalmente independiente y autónomo. Nosotros certificamos a las instituciones en las normas ISO 37001 antisoborno y 37301 de gestión de compliance. Cuando una institución toma la decisión de certificarse, no significa de que no va a haber soborno o que no va a haber corrupción en un momento dado. Pero además, perdón, aquí es importante mencionar que esa decisión es voluntaria. Es totalmente voluntaria y es una decisión de liderazgo. Es un compromiso que adquiere el líder o la dirección general o la junta directiva o el consejo de administración para certificarse. Es decir, vamos a llevar a un nivel de estándar internacional a nuestra organización y se certifica, que trae todas esas prácticas internacionales correctas, buenas o las mejores, para implementarlas en su organización, para mejorar su reputación, para poder hacer más negocios. Entonces, cuando toma esa decisión, da
una amalgama que le permite a la institución darse cuenta de lo que está sucediendo. Hay casos muy relevantes alrededor del mundo, como Enron, que cuando llegó el gobierno de los Estados Unidos a preguntarle a los miembros de la junta directiva, al Board of Directors, que si sabían lo que estaba sucediendo abajo en la organización, la respuesta fue no. Los sistemas de compliance permiten, a través de la reportería de los comités donde se toman decisiones, que la alta dirección, que las juntas directivas se enteren de lo que está sucediendo. Entonces, ya dependerá de las decisiones de la alta dirección, del Consejo de Administración, en base a su ética, qué decisiones va a tomar para poder hacer negocios con alguien en particular. Entonces, como hay mandos medios que también toman decisiones, entonces se va a dar cuenta rápidamente la alta dirección y va a poder reaccionar antes de que lo haga la prensa o que se filtre por algún lado, ¿verdad? Es decir, es una protección interna que le permite tomar decisiones rápidamente y enterarse de lo que está sucediendo. Y en base a lo que te preguntaba entonces, digamos, si alguien no cumple con lo que se certificó, perdería la certificación. Va a saltar una alerta y la alta administración toma una decisión. Si, como esto es un tema de certificación anual, si se mira o evidencia que constantemente se están tomando decisiones que van en contra de la norma, se puede perder la certificación en cualquier momento. Claro. Sí, eso es importantísimo porque si no, no tendría mucho sentido. Así es. O sea, la idea es de que se comporten de acuerdo a lo que dice la norma. Cuando hay desviaciones y no se toman decisiones, la certificación se puede perder. Hay, digamos, bueno, en Guatemala no hay ninguna institución de gobierno que esté certificada con este tema de cumplimiento. Hay instituciones de gobierno que están certificadas parcialmente en el sistema de gestión antisoborno. Yo me recuerdo que la Secretaría de la Presidencia en el gobierno anterior... Ellos perdieron la certificación. Ese es un buen ejemplo de lo que es perder una certificación. No fuimos nosotros quienes lo certificamos, pero ellos perdieron por falta de compromiso de la alta administración. Ok, interesante. Entonces, y de ahí nos pasamos, pues lógicamente, al sector privado, que ahí sí hay muchas empresas en Guatemala que están ya trabajando este tema. Sí, tenemos, en el caso de nuestra asociación, nuestro organismo certificador, tenemos a Progreso, Ban Rural, está también Fundación Azteca, Licores de Guatemala, Grupo Jame, próximamente vienen Pantaleón, CMI, están prontos a certificarse, es decir, estamos generando que las grandes organizaciones y que ellos saben que es importante este tema de la ética, se vayan certificando. No es lo mismo decir que uno es bueno a que venga alguien experto a validar con auditorías de que las cosas las hace correctamente. Eso somos nosotros, somos los expertos que validamos de que se está cumpliendo una norma. Y eso sería interesante porque en el sentido de generar esto como parte de una cultura en el país, ¿no? Donde no se permita, porque lamentablemente la corrupción tiene dos caras, ¿verdad? El que corrompe y el que se deja corromper. Sí. Entonces, pero es que él me vino a ofrecer, pero es que yo le acepté. O sea, esa parte, digamos, todavía está muy enraizada, sobre todo en el tema público. Se cree de que solo el que toma la iniciativa de sobornar es el culpable, y es tanto el que soborna como el que no lo hace, el ser cómplice de hecho y quedarse callado. Y el que pide, ¿no? Claro, y el que pide, el que recibe y el que mira qué está sucediendo y no dice nada. Entonces, por eso es importante los canales de denuncia en una institución. Cuando tú preguntas el sector público, la base de este cambio de cultura nace del liderazgo de las instituciones. El llamado a liderar un cambio cultural, obviamente en todos los países es el Estado como tal. Ahí debería de haber un liderazgo que diga, bueno, vamos a cambiar, a transformar la cultura para que hagamos las cosas mejores. En el caso de Guatemala, quien ha tomado ese liderazgo es la iniciativa privada. Creemos que no necesariamente debería de ser la iniciativa privada, pero así es la realidad guatemalteca. El sector público, estamos trabajando con ellos. Hay un par de instituciones que se quieren certificar. Y nosotros preferimos de que vayamos poco a poco. El cambio cultural no puede ser violento y agresivo, porque entonces hay consecuencias, ¿verdad? La gente empieza a agarrar anticuerpos sobre este tema de sistemas de gestión. Y lo que queremos es que se convenzan de que esta es la parte correcta de actuar, ¿verdad? El Estado eventualmente va a tener que hacerlo y luego entrar con las pequeñas y medianas empresas que también pueden implementar sistemas de cumplimiento efectivo. Bueno.
con el perdón del caso, solo quiero hacer una observación. Lo que pasa es que mi tema del Estado como tal, siento que se ha ido, digamos, como de costumbre hablar del Estado. Entonces yo hago la observación que el Estado de Guatemala tiene 108.889 kilómetros cuadrados. El Estado de Guatemala tiene una población más o menos de 18 millones. El Estado de Guatemala se organiza en 3 poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial, o sea, es un sistema republicano que lo representa el presidente. Bueno, me refiero a esto porque en una ocasión yo escuché que, digamos, en una aldea, en un municipio cerca del lago, un abogado dijo, ahí no hay presencia del Estado. Entonces digo yo, pero si el Estado somos todos, y mencionaste, por ejemplo, las empresas privadas, que son las que están tomando el liderazgo, pero resulta que el Estado somos todos, porque estamos dentro de este país. Entonces, digamos, como para referirnos a la autoridad, en este caso, que hacía falta. Cuando estamos hablando, en el caso de el presidente de la República, es, digamos, constitucionalmente el que está llamado a ser la unidad del país, y por eso deja de pertenecer a cierto partido cuando llega a la presidencia para convertirse en el presidente de todos, que sabemos que eso no necesariamente funciona de esa forma, o sea, es la teoría, pues. Sí. Entonces, con esto lo que quería aclarar es el punto realmente de que el líder que mencionás tiene un nombre, ¿verdad? O sea, no es un ente como tal, sino que es una persona, porque también oía decirte en algún momento que es la actitud, es la forma de ser. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la orientación que debemos de tener? Tienes toda la razón. Es decir, este tema es cultural, por lo tanto, todos debemos de contribuir. Hoy en la mañana, participando en un evento, mencionaba una anécdota, porque estaba viendo cómo le pasaban una broma a ciertos ciudadanos guatemaltecos que estaban sentados en un parque. Resulta que llega este actor con las manos esposadas, haciéndose pasar por un delincuente que acababa de escapar de la comisaría de policía. Y les dice claramente, mire, me acabo de escapar, ayúdeme a quitarme las esposas. E increíblemente, la reacción de al menos 4 personas distintas en ese parque fue ayudar para quitarle las esposas al actor. Eso, lejos de agradar, porque a veces la cultura del chispudo, es decir, me aproveché, lo hice, lo logré, sorprende de que el ciudadano común y corriente también está envuelto en tomar decisiones que no son del todo éticas. Lo correcto ahí hubiera sido reportar a la autoridad o alejarse porque estaba en peligro, hay un riesgo. Es una persona que se está declarando que es delincuente y está escapando. ¿Qué significa esto? Tenemos un problema cultural, conductual. A veces en las organizaciones nos preocupamos mucho por poner a gente que tiene más títulos o que tiene más experiencia, pero estamos obviando también cómo se conduce en la sociedad. Si es una persona que tiene valores morales, si tiene ética, si es transparente, eso debería de ser evaluado en cada uno de los puestos. A veces no es necesario ser un máster en algo en particular, en un puesto en particular, porque puede poner asesores que sí lo sean, pero la toma de decisiones debe ser en función a la ética. Obviamente debe haber algún tipo de conocimiento, pero la participación ciudadana en su totalidad es importante. ¿Cómo hacemos para que todas las instituciones, todas las familias, todas las personas tomemos decisiones? Yo mi background es básicamente de banco. ¿Perdón, de? De banco, soy... A ver, perdón, solo hagamos un paréntesis ahorita con el banco, vamos a continuar para que no se nos olvide. Sí. Solo quiero regresar a algo importantísimo que me llama la atención. ¿Cómo calificás la reacción de la gente que ayuda al delincuente? O sea, eso es pobrecito, no me identifico con él como ladrón, pero qué bueno que se escapó, le voy a ayudar a quitarle las esposas para que... o sea, ¿eso cómo lo podemos interpretar? Yo creo que tenemos una historia de falta de confianza en la autoridad, ¿verdad? Entonces, eso ha generado que nosotros tengamos pensamientos, digamos, de que a veces la autoridad es la mala y el ciudadano común y corriente es el bueno. Eso es un buen punto. Entonces, ¿cómo generar confianza desde la autoridad? Y conversábamos en la mañana, es
cómo ser congruente entre lo que pienso, digo y hago. Eso va a generar confianza. Si las autoridades, tanto en instituciones públicas como privadas, lo que piensan, lo que dicen y lo hacen es congruente y se cumple, eso genera confianza automáticamente en la población. Ok, hoy ya vimos que eso no es cierto. Ahí es la primera falla, ¿verdad? Porque yo pienso una cosa y digo otra y hago otra. Totalmente distinto. Eso no genera confianza y la gente se da cuenta. La gente es inteligente, se da cuenta. Sí. Pero en la medida en que vayamos organizando y que las decisiones sean así, el actuar de la gente sea así, va generando confianza. Perdón, en ese ejemplo mencionaste también que en otro lugar se hizo la misma actividad, pero ahí sí fue diferente. En otro país del norte se hizo una actividad muy similar y la reacción de la gente era buscar rápidamente a la autoridad. Es decir, notaban el peligro, había una señal de alerta y su cultura de denuncia les obligaba a decirle a alguien de autoridad de que alguien se había escapado, alguien estaba haciendo las cosas incorrectas. Esa era la diferencia. Entonces, por eso es que el trabajo que tenemos que hacer en el país no es únicamente con el gobierno o no únicamente con las grandes corporaciones, es conductual toda la población. Generar un pensamiento colectivo positivo, donde permita que nos la creamos, que podemos ser un país diferente. Igual que, yo siempre pongo el ejemplo, ahí está Singapur, que tiene un tamaño de Petén, y es un país que está peleando con una gran potencia. No, ese no es, ese es Taiwán. Pero Singapur es una isla también que comparte con Malasia y tiene el mismo tamaño más o menos de Petén. Entonces, el problema de fondo ahí es cultural, o sea, es educación, capacitación, gente que realmente podemos generar, porque lo que tenemos es un potencial muy grande. Y generar esta cultura de cambio creo que es importante. Hay un tercer elemento, ¿sabes? Es decir, generar confianza, crear una cultura por hacer las cosas correctamente, pero hay un tercero que es encontrar el rumbo. Yo creo que Singapur, lo que hizo, esos países pequeños, tienen un rumbo. Y el rumbo se pierde muy fácilmente cuando no hay liderazgo. Eso es porque ahí estaba el señor aquel que fue el líder, el que cambió todo, por ejemplo, en el caso de Singapur. Tomó una decisión, se comprometió y la población apoyó. Y fusiló a los corruptos. Básicamente. Entonces, cuando toman la decisión de comprometerse en el liderazgo para hacer las cosas bien, es el primer gran paso. El segundo es no ser indiferente. Entonces, si él toma el liderazgo, que la gente que está alrededor lo apoye para hacer las cosas correctamente cuando hay reglas claras. Si la población no es indiferente, lo que pasa es que cuando es indiferente la población, el malo se aprovecha. Claro. ¿Verdad? Entonces la indiferencia hace que las instituciones, las personas pierdan el rumbo. No actuar con ética y valores es la tercera razón. Y el exceso de información también. Cuando uno empieza a analizar demasiado las cosas, nunca aterriza y toma una decisión de qué es lo que debe de hacer. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. A veces uno quiere hacer tanto tan perfecto que no inicia nunca, ¿verdad? O sea, lo que está bien lo arruina. Lo arruina, ¿verdad? Que eso le pasa mucho a Guatemala. Es decir, los gobiernos cada 4 años dicen, y bueno, vamos a empezar y vamos a sentar las bases, dicen siempre los nuevos gobiernos, vamos a sentar las bases y ese es mi aporte a la sociedad. Entonces cada 4 años estamos sentando bases y nunca hay una continuidad, no hay un tema de largo plazo y eso es lo importante que hay que cambiar. Perdón, te interrumpí con el tema de tu experiencia. Sí, era una anécdota básicamente porque en base a la experiencia bancaria, este banco lo compró una multinacional que tenía tema de compliance muy enraizado y esta institución lo que dijo fue, ok, ustedes pueden quedarse con la operación, con los negocios, son una muy buena institución, pero yo voy a manejar las áreas de auditoría y de compliance. Lo que estaba haciendo era teniendo el control de la organización, la cultura de la organización. Y lo que me gustaba de esta institución multinacional es que era enorme, es una de las empresas más admiradas del mundo. Es hacerlo difícil, fácil. A veces nos complicamos demasiado. Pretendemos que el colaborador que está cortando caña se sepa todas las políticas y los procedimientos de la organización y no se lo hacemos fácil para saber qué necesitamos de él. Nos complicamos demasiado a veces y lo que me gustó de esto, de cómo implementar una cultura, es cómo ponemos un código de conducta con dibujitos que se entienda qué es lo que la alta administración desea. Cómo nos comportemos. Ahí fue donde yo me enamoré del compliance y dije, si se puede cambiar la cultura de una institución,
se puede cambiar la cultura de todo un país, porque era increíble. Al implementar compliance en este banco, uno empieza a analizar que ha hecho cosas que no debió haber hecho y lo empieza a permear con su familia, con sus amigos, etcétera. Y entonces se crea esa cultura no solo dentro de la institución, sino que en las familias y todo lo demás. O sea, aquí estamos hablando de un sueño. Yo en mi Facebook tengo escrito que soy un soñador y que creo que va a haber un país mejor. Lo estoy declarando, ¿no? Entonces una amiga me dice, pero mire, usted no debería soñar, mijo, no debería ser, porque hay muchos soñadores. Entonces vengo yo y pues pensé, dije, de repente tiene razón, me quedé con la duda y de repente me aparece alguien y me dice, un soñador activo es el que logra lo que se propuso. Entonces no es malo ser soñador, al contrario, soñador cuando estás durmiendo y tenés hasta pesadillas es otro tema. Pero si uno tiene una idea, si uno tiene de alguna forma la expectativa de hacer las cosas, porque yo creo que tal vez de lo que más me llama la atención de lo que has dicho y que te escuché también decir, es el tema del liderazgo, ¿verdad? Y la actitud y el hacer lo que uno dice. Y cada vez cuando decís, bueno, me puedo rodear de, ahí está Maquiavelo. Maquiavelo le dice al príncipe, usted quiere ser eficiente, rodéese de los mejores. Usted no tiene que ser el mejor. Ahora, si usted quiere estar seguro de sí mismo, rodéese de los peores para que usted sea quien. Y además, pues, tal vez no es un buen ejemplo porque ahora ya no me simpatiza mucho Bill Gates, pero hizo lo mismo, ¿verdad? Él sin tener nada creó toda una infraestructura a nivel mundial con sus proyectos y todo, pero fue eso, se rodeó de los mejores. Entonces creo que esa es una actividad muy importante y digamos lo que están ustedes haciendo. ¿Cuánto tiempo tienen que estar ustedes en Guatemala? Tenemos 4 años y medio, nacimos antes de pandemia y una anécdota que también me recordé ahorita es cuando el entrenador de un club contrató a Messi. Es decir, no traes a Messi a un equipo de fútbol a decirle cómo jugar. Tú traes a Messi a dejarlo jugar. Y solo vas a diseñar la estrategia del equipo como tal para que los jugadores funcionen en cada quien en su rol. Si el líder de una institución, de un país o de una familia, ¿verdad? Porque esto es conductual, digamos, sí. es las familias haciendo las cosas bien. Deja que los actores, los que saben, los que conocen, hagan su rol sobre un rumbo y sobre un plan de acción, las cosas van a salir. O sea, el éxito se logra con disciplina, pero cuando lo dejamos a medias, entonces ahí viene el inconveniente. Dice, yo empiezo una cosa y la dejo. No, es el compromiso y la disciplina, es a largo plazo. Tenemos que aprender a pensar a largo plazo. El hispanoamericano en general es muy cortoplacista, quiere resultados inmediatos. Tenemos que aprender a planificar a 1 año, a 5 años y más de 5 años para saber qué queremos nosotros lograr. Y si lo hacemos con disciplina, nos preparamos, lo vamos a hacer. Y si nos rodeamos de gente como Messi o cualquier otra persona que tenga más capacidades que nosotros, lo vamos a hacer más rápido. Y ahí me suena también algo interesantísimo porque alguien me decía un día, tenés equipo, refiriéndose que si yo soy solo yo, pues mira, en este caso soy yo, le dije. Porque a Messi nadie le pide un equipo, le dije. Ahí lo contratan para que llegue al equipo. Juegue, sí. No le dices a Messi, traes tu equipo. Entonces aquí estoy solo. Así es. ¿Quién me va a traer al equipo para poder funcionar? ¿Verdad? Exactamente, es como una banda de música, ¿no? Si no tienen cantante, ¿qué es lo que quieren? Un cantante. Un cantante. Y este canta. Y otro va a tocar la batería y otro toca la guitarra y dependiendo de tus contrataciones va a salir algo muy bonito. Pues similares, ¿verdad? Es decir, si el líder sabe rodearse de la gente que tiene intención, porque Guatemala tiene mucha gente bien intencionada, eso nos hemos dado cuenta, pero cuesta mucho ponerse de acuerdo porque el liderazgo no ejerce esa facilidad, digamos, de ponerse de acuerdo entre los que queremos hacer las cosas correctamente. Y al final traemos propuestas, ¿verdad? Es decir, nosotros, el capítulo Guatemala no vino a sufrir, digamos, de frustraciones, porque realmente cambiar la cultura de un país no es así de la noche a la mañana. Claro. Dijimos, vamos a disfrutar el camino, independientemente de los éxitos o las derrotas que tengamos. Eso sí, vamos a ser muy disciplinados, no nos vamos a dar por vencidos. Bueno, y hay otra cosa importante de lo que hemos platicado en cuanto a la displicencia
de la mayoría de la población, pues que no se involucra, pero eso tiene una explicación. O sea, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en la familia, que hemos platicado, que me suena muy interesante eso, está papá, mamá, hijos, y papá, mamá no tuvo una educación formal, y resulta que hay uno que se destaca. Entonces, él es el que se vuelve líder porque es el que tiene más conocimiento. Entonces, es el que se vuelve también el complicado porque es atacado por todos los que no tienen ese conocimiento y le dicen, no, vos como crees, estudiaste un poquito, crees que sos mejor que nosotros. Y empieza el problema. Ahora, traslademos eso al país y es lo que tenemos. Por eso la historia del bote de cangrejos, ¿verdad? O sea, no hay necesidad de ponerle tapa. Aquí no. Porque todos van a tratar de que el que está tratando de hacer las cosas bien, de bajarlo. No lo bajamos. Entonces, yo creo que al contrario debería de ser. Es decir, si alguien está sobresaliendo porque está haciendo las cosas bien, apoyar para que eso sea multiplicador. Al final, tu éxito es mi éxito. Si estamos en un equipo y estamos trabajando y cada quien tiene logros importantes, el que él lo logre me va a servir a mí como líder, ¿verdad? Pero ¿qué pasa aquí? Pensamos y decimos, si yo soy el líder y viene alguien que está siendo más capaz que yo, ay, me va a quitar el puesto. Claro. Entonces mejor lo saco. Esa es cultural, eso hay que cambiarlo. Pero si tú eres ético, si tú tienes valores, no vas a pensar en destruir al que viene abajo, sino que vas a promover porque su éxito va a ser el tuyo. Bueno, y ahí viene un tema muy importante que yo lo he estado trabajando ya en los últimos 6 años, en los diferentes cursos que doy en la universidad, sobre un ejercicio de modelo mental. O sea, nuestro problema es cambiar nuestro modelo mental, pasar de esa creencia en la que nos ninguneamos, ¿verdad? La selección de fútbol llega a Estados Unidos y va al Home Depot. El Home Depot no es un estadio de primera, pues, pero es un estadio mejor que los que tenemos en Guatemala. Que cualquiera. Sí. Que cualquiera. Entonces llega al Home Depot y se impresiona, ¿verdad? Entonces, ay, siquiera tuviéramos un estadio así. Sí, entonces empezamos a ningunearnos. El problema es mental. Es un tema de autoestima. Si tú te quieres, si tú sabes lo que vales, es que la autoestima es, mientras más valores tengas, mientras más ético seas, más vales, ¿ya? Entonces tu autoestima sube. No es si tienes más conocimiento o tienes más experiencia, y creo que ahí, o si tienes más dinero, que es donde está confundida la cosa. Claro. A veces nos peleamos que hombres contra mujeres, que cristianos contra musulmanes, que blancos contra chinos, es decir, estamos mal encausados. Esa no es la lucha. Entonces hay muchos distorsionadores de la información. Por eso yo decía, lo que cambia el rumbo, lo que no permite que tengamos un rumbo es el exceso de información. Por ejemplo, que feministas contra machistas, etcétera. Es decir, hay demasiada información que te desvía. Esto es como una carretera que tú vas al puerto, pero empiezas a ver tantos anuncios de restaurantes, de cosas bonitas, y te desvías tu camino y te cruzas y te vas a meter a un lugar en donde no ibas. Te desviaste de tu rumbo. Entonces, esos distractores que le llamamos nosotros, es lo que causa de que las organizaciones no hagan lo que deben de hacer o las personas no hagan lo que deben de hacer. Pero si uno tiene un rumbo, tiene sus valores bien cimentados y tiene un plan de acción, el éxito va a ser. Pero si el líder tiene eso, ¿verdad? A veces ponemos líderes en las instituciones y no tienen idea de para dónde, qué rumbo van a tomar. Por eso es importante el autoestima, es cuánto nos vamos a valorar nosotros, cuánto valemos como nación, y que todos participemos de eso. Yo creo que por ahí va el asunto. ¿Cómo hacemos que el ciudadano guatemalteco suba su autoestima? Pero lo va a hacer en la medida que tenga más valores. No, y esa parte que mencionás de las personas en las posiciones, en los puestos, es como yo digo, también en la universidad, miren pues señores, jefe cualquiera. ¿Ah? Ese cualquiera, porque ese es el que llena el perfil, porque aquí necesito gente que haga que se cumplan las cosas, este es bravo, este es exigente, sí, este es el que necesito, jefe cualquiera. Sí. Líder, ese es otro tema. El líder es el guía y el mentor de personas, el líder es el que crea más líderes al final. Claro. Es decir, cómo fomenta en una nación que escasea de líderes, que hayan más, ¿verdad? Nos vamos a rodear de mejor gente que tenga más capacidad sin sentirnos menos, ¿verdad? Porque yo voy a ser un facilitador. A veces uno es muy apegado a ciertas cosas, apegado al puesto,
apegado al gobierno, apegado a la empresa, porque sucede también en empresas familiares, ¿verdad? Claro. O sea, están muy apegados, crearon organizaciones que rinden muchos ganancias, por ejemplo, pero están aferrados a un puesto. Sin embargo, si piensan abiertamente y empiezan a abrirse a la posibilidad de que hay gente mejor, de como yo lo hice, entonces en esa medida va creciendo una institución. Es no aferrarse, no apegarse, digamos. Cuando uno se quita los apegos, apegos familiares, apegos de dinero, apegos de puestos, primero va a disfrutar más y va a permitir que más personas también participen en el crecimiento. En algunos casos se les llama codependencia. Codependencia, sí, o sea, no, y es un estado de madurez, ¿verdad? Porque cuando uno es pequeño es dependiente de los papás. Hay quienes llegan a los 40, 50 años y siguen siendo dependientes de los papás. No han pasado a la siguiente fase, que es la independencia. Pero uno a veces piensa y dice, bueno, pasé de dependiente a independiente, ahí terminó mi fase de madurez. No es así. Cuando uno es independiente solo está pensando en uno mismo. Pero viene una tercera fase de madurez, que es la interdependencia. ¿Cómo sí, porque hacemos? ya te vuelves egoísta. Si sos independiente, sos egoísta. Pero si eres interdependiente, empiezas a entender de que estás participando con otras personas mejores y no tan mejores que tú, ¿verdad? Con más conocimientos o con menos, pero vas a interactuar y vas a llevar una empresa o una institución al éxito porque la vas a liderar correctamente. Bueno, y ahora hay un tema bien interesante de todo esto que hemos platicado, como para irlo resumiendo un poquito, en el sentido de que las empresas tengan una cultura de cumplimiento, de este compliance, de establecer mecanismos, digamos, de relación de negocios desde un punto de vista ético. Esto lógicamente se hace en un proceso de libertad, ¿verdad? La libertad de economía. Y entonces eso hace posiblemente, o mejor, no lo pongo en duda, sino que posibilita el hacer mejores negocios, porque hay libertad de empresa. Y por supuesto que al final aparece la economía de mercado, que es la que nos pone el precio. Entonces, esto también ayuda a las empresas. Ayuda a prevenir, a gestionar y a saber reaccionar. ¿Qué pasa en nuestra cultura? Reaccionamos demasiado a todo. Es decir, esperamos que nos venga una ley antes para yo hacer algo. Pero el que se prepara con anticipación, no hay ley que le afecte. Digamos, las instituciones que están certificadas con la asociación, ellos están previendo cualquier situación a través de la gestión de riesgos. Entonces, en las organizaciones que tienen la libertad de tomar decisiones, se preparan con anticipación ante los retos que puedan haber. Y ellos, lo bonito de esto, de las experiencias que hemos tenido, es de que al no tener que esperar la regulación, ellos solo hacen ciertos ajustes a todo su sistema para cumplirla, porque la ética, ellos se autorregulan. Es decir, tienen regulaciones más estrictas de éticas que las mismas regulaciones, que al final son reglas mínimas, digamos, que pone un Estado para funcionar. Pero las organizaciones de estándares internacionales que aprenden de los negocios y las empresas libres alrededor del mundo, esas mejores prácticas, su estándar es muchísimo más alto. Entonces, ese es otro beneficio, digamos, para las instituciones y mejoran su reputación, se hacen más negocios. Nosotros estamos, como Guatemala, en el índice de percepción de la corrupción. Guatemala está en el puesto 152 de 180, en donde mientras más alto es el número, más corrupto se percibe. Si alguien quiere hacer negocios con una empresa guatemalteca, va a decir, lo primero que hacen es curioso, ir a ver en qué puesto está el país. Y dicen, hoy, ¿a dónde me voy a meter? Ok, perfecto, estás en un país riesgoso, pero a ver, decime quién eres tú. Y si la empresa demuestra que tiene sistemas de cumplimiento regulatorio y de prevención de riesgo, hacen más negocio con eso, porque independientemente de lo que el país esté sufriendo, esa empresa tiene estándares internacionales. Ese es un beneficio para el negocio. Nosotros de Compliance somos gente de negocio, no somos gente de control. Fomentamos que las empresas hagan más negocio, tanto local como alrededor del mundo. No, y ahí hay otro tema interesantísimo, porque independientemente de que es libre el querer certificarse, la idea básica es tener precisamente esas normas, como bien decías ahorita, para generar más negocios. Ahora, pero independientemente de eso, también tendría que ver en el tema de riesgo país,
el giro del negocio, ¿verdad? Porque hoy ninguna empresa quisiera venir a Guatemala a invertir en temas de minería, por ejemplo. Los de las hidroeléctricas ya lo están pensando. Entonces, se ha generado toda una serie de cosas ahí que complican esa libertad de empresa. He ahí la importancia de la confianza que genera un país. Es decir, si no hay reglas claras en el tema de minería, si no hay reglas claras en el tema de hidroeléctricas, etcétera, las instituciones internacionales que quieran venir a invertir no lo van a hacer. O sea, es reglas claras, confianza, seguridad de cómo van a hacer, cuáles son las reglas del juego. Al final eso es lo que están pidiendo. Y que se cumplan, ¿verdad? Pero cuando es altibajos y que hoy te cierro y mañana te permito si me das dinero, eso es sucio. Y las empresas que quieren hacer las cosas correctamente no se van a arriesgar a exponer su nombre en eso. Este es un tema reputacional al final. El compliance es un tema reputacional. ¿Cómo administras tu reputación? Si tú quieres durar, si tu empresa quiere durar a largo plazo, vas a cuidar tu reputación. Muchos dicen que el activo más importante son los colaboradores. La gente de recursos humanos dice el activo más importante es los colaboradores. Los financieros dicen el activo más importante pues, son los activos, el dinero que hay y las ganancias. En el caso de la gente de compliance, nosotros decimos el activo más importante de una institución pública y privada es la reputación. ¿Cómo cuidas tu reputación? Es más importante el socio que el negocio. No, y ahí es una cosa interesantísima porque la reputación es de una persona, son de individuos. Por eso es válido el hecho, miren, yo siempre digo en el tema de, yo le cambié de recurso humano, después apareció el tema de talento humano, de gestión humana, talento humano, pero hoy el tema básico es cuando la rentabilidad de ese recurso humano se ve sobrepasada en base a la preparación que la gente tenga y, como bien decís, su reputación como tal, ¿verdad? Entonces sigue siendo eso importante, porque al final el dinero pues prácticamente no tiene nacionalidad, ¿verdad? Si se ve, digamos, en algún momento agredido o en peligro, pues agarro mis cositas y me voy a otro país. Y esto significa entonces la importancia de insistir en el tema de las personas. Es que la persona es la que toma la decisión, ¿verdad? Claro. O sea, sean grandes o pequeñas decisiones, es importante de que esa persona esté preparada y que tenga una conducta adecuada. Que se comporte como debe de ser en cualquier... ¿Lo estén viendo o no lo estén viendo? ¿Verdad? Porque es otro tema. Claro. ¿Has visto tú que le ponen en las gasolineras, en los lugares de sonría que está siendo grabado? Sí. A veces la cámara ni funciona, pero la gente se comporta distinto. O solo está el rótulo. Solo está el rótulo. No sabes, no estás ni viendo la cámara, pero está el rótulo y dice que está siendo filmado, entonces me voy a comportar. Entonces, cuando la gente... Eso se llama ambiente de control. La gente se siente, digamos, que no puede hacer lo que quiere. Había una anécdota de Rudolph Giuliani en Nueva York. Cómo puso el alcalde de Nueva York, cómo puso orden en el metro. Y mire, ¿cuáles eran las estrategias que usted utilizó para poner orden en el metro? Porque era un lugar de delincuentes. Sí. Mi estrategia fue pintarlo. Esa fue su estrategia. Cuando se percibió de que había alguien que había tomado el control del metro de Nueva York, que alguien se dedicaba a pintarlo y arreglarlo, destruyó, o sea, sacó a los delincuentes del metro de New York. A mí me parece fantástico. Obviamente no es tan sencillo como eso, pero sí, cuando existe, cuando se ve y se nota que hay una autoridad controlando, la gente se comporta adecuadamente. Sí, eso es como los basureros clandestinos. Se van formando porque alguien tiene una y vuelve a pasar, ya le ve otra, y ve otra, y entonces empezó. Y nadie hace nada. Y nadie hace nada. Exactamente. Ahí está. Bueno, Soltas, vamos terminando nuestro programa, pero quiero, digamos, redondear un poquito en el tema de la importancia del país. O sea, somos el país en Centroamérica con la economía más grande y también de ¿cómo se llama? La América insular, ¿verdad? O sea, el Caribe. Sí. O sea, tenemos potenciales. Tenemos 2 mares al ruido sonoro. Si hubiéramos hecho ya la línea que uniera a los dos, estaríamos tal vez en 3 horas de puerto a puerto. Estamos ubicados en la mitad de, ¿cómo se llama?, de las Américas. No sé si sabes dónde se parte exactamente. El centro de las Américas. ¿Sí? Creo que es en Retaluleu, ¿no? No. Está aquí nomasito en Cuilapa.
En Santa Rosa. Cuilapa, Santa Rosa. Ahí hay una pequeña rueda así que dice, este es el centro de América. Entonces, lo único que necesitamos es una población más capacitada, más, digamos, consciente de lo que tenemos que hacer. Y tendríamos más chance como Complaints. Yo creo que tenemos muchísimas oportunidades, digamos. Es decir, un país que tiene mucha oportunidad, que tiene un clima fantástico, o sea, y mucha gente buena, y somos amables, es decir, para el turismo, etcétera. O sea, tenemos muchos más recursos, mucho más historia que otros países, pero no hemos tomado la decisión como país para encontrar ese rumbo. Cuando tomemos esa decisión y que contribuyamos sin ser indiferentes, yo creo que muchas cosas van a cambiar. No va a ser esto de la noche a la mañana, pero sí va a ser importante si tomamos las acciones. Nosotros, como somos de prevención de riesgos, a veces uno dice, se encuentra en las organizaciones con demasiados riesgos y dice uno, ¿por dónde empiezo? Pues lo mismo es con Guatemala, el riesgo país, es decir, analizo mi país, veo cuáles son las oportunidades y a qué le voy a entrar primero. Pero cuando le queremos entrar a todo un poco, no hacemos nada, ¿verdad? Entonces, creo que es fijar muy bien cuáles son los pilares a donde vamos a entrar primero para que el siguiente gobierno entre y lo siga trabajando. Es decir, tiene que haber un plan a largo plazo, pero algo congruente, ¿verdad? Que involucre a toda la sociedad. No, y es que hay un problema de fondo, porque si el gobierno que viene ideológicamente tiene otras intencionalidades. Por eso tenemos que saber elegir nosotros, porque somos corresponsables, digamos, de las autoridades que estamos poniendo. Es decir, no podemos llegar a vender nuestro voto por una lámina, por ejemplo. Es decir, ahí ya nacen ciertos problemas de corrupción, que eso es corrupción también. Claro. Estás vendiendo tu voto y el otro lo está comprando. Entonces, nosotros decimos, los primeros que deberían de estar certificados antisoborno son los partidos políticos. Si alguien tiene un proyecto serio de nación a largo plazo, debería de certificar antisoborno y en compliance a su partido político para limpiar su nombre. Porque en Guatemala los partidos políticos nacen, crecen, se reproducen y mueren cada 4 años. O sea, eso no es bueno para un sistema político, porque significa que no hay continuidad, no hay un proyecto claro. Muy caudillista, ¿verdad? Es decir, es el que está ahí y no es un sistema que dure en el tiempo. No crea líderes, sino que un líder y todos le obedecen, ¿verdad? Algo de lo que hablábamos. Entonces, las instituciones políticas son las primeras que deberían de estar buscando ese trabajo a largo plazo y cuidar su reputación, que hoy por hoy no es muy buena. No, por supuesto, y es que ese es el asunto. O sea, ninguno de los que aparecen en el espectro político que estén pensando participar para algún puesto de elección, tiene asegurado nada, porque es lo primero que la gente rechaza, porque ya los conoce. Tienen mala imagen. Exacto, es la reputación, ¿verdad? Entonces, por más que quieran, entonces por eso es que esperan un outsider, ¿no? Alguien que no conozca, a ver qué tal. Exacto, dice, no estoy involucrado, y entonces cometemos el otro error, ¿verdad? Que es no poner a las personas adecuadas en los puestos. Bueno, pues creo que estamos, yo esperaría que compartas mi aseveración del sueño, ¿no? Porque te oigo hablar y obviamente pues es parte de la actividad que ustedes hacen, pero es soñar, ¿verdad? Que podamos tener realmente un país, pero siempre vuelvo a rescatar e insistir el tema de liderazgo. Pero antes quiero mencionar otra cosa también importante, ya que estábamos hablando del país y de las bondades y todo lo que tiene. Había un proyecto de hacer un hub de las Américas, o sea, un aeropuerto, aquí en la parte, digamos, por la carretera antigua al puerto, ¿no? Pero los intereses, ¿ya? O sea, un aeropuerto que precisamente sirva como eso, como un traslado de gente, de aviones que vienen de cualquier parte del mundo, aquí hacen sus traslados, aquí pasan a pasajeros a aviones más pequeños, los llevan a sus destinos. O sea, hay tantas cosas que se han soñado y se han intentado hacer, es como el anillo metropolitano, ¿verdad? O sea, ya no podemos, o sea, hace más de 20 años creo que está planteado ese tema, pero al final, pues creo que esa es parte de las cosas que tendrían que cambiar. Y si eso y porque eso sería desarrollo. Entonces, si eso es desarrollo, habrían más empresas que quisieran venir a Guatemala y habrían más empresas que quisieran participar de esta cultura del cumplimiento de sus obligaciones. Es dar certeza.
a los proyectos. O sea, que si tú dices que vas a hacer algo, vas y lo haces. Es la congruencia. Es decir, si yo pienso que voy a hacer algo, y lo digo y lo hago, entonces el proyecto va tomando forma. Y vienen nuevas ideas para irlo mejorando. Y si tú permites como líder que eso suceda, pues el beneficio es para todos, ¿verdad? Pero esa visión es la que hay que tener primero, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Soltas. Creo que es Carlos. interesante haber platicado, pues a lo mejor lo repetimos, ¿verdad? Habrán otros temas de los que podamos hablar. Mis estimados amigos, muchísimas gracias por esta sintonía a su programa de Economía de Mercado y Libertad de Empresa. Recuerde usted que insistimos en que lo que pretendemos de alguna forma es ser una especie de difusión de ideas que permita que podamos cambiar nuestra forma de pensar hacia la expectativa de que podemos ser mejores como país, como personas y, en fin, estar realmente insertos en ese concierto de las naciones como un país desarrollado. Muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Córdoba y recuerde que todo lo hacemos por amor a Guatemala. Gracias, Soltas. Gracias a ti.